seguimos compartiendo en este tiempo, durante estos meses, la palabra que el Señor ha mostrado, la palabra que el Señor ha traído a la iglesia sobre el libro de Jeremías, ¿no? Y hemos hablado ya sobre este muchacho, ¿no? Porque así lo dice la palabra, que era joven cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor le dijo: Jeremías, vení. Y él le decía: yo no sé qué hablar, soy muy joven. Pero el Señor lo había escogido, y dice la palabra, y lo hemos visto, que antes que lo supieran sus padres, Él ya lo había escogido, Él ya había puesto algo, el Señor, en la vida de Jeremías, lo había escogido para ir a predicar a este pueblo, ¿no? Y eso, algo difícil, ¿no? Y yo, escudriñando el libro de Jeremías, que como hago siempre, primeramente para mi vida, te invito a que puedas escudriñar el libro de Jeremías. Es un libro precioso, un libro de mucha enseñanza, de mucha revelación, ¿no? Que podamos agarrar a veces un libro en la Biblia y decir: bueno, Señor, quiero empezar a comer este libro. Muchas veces capaz que vamos acá, allá, pero es bueno a veces agarrar un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y escudriñarlo, desahuciarlo, desarmar, buscar, Señor, buscar revelación. ¿Qué es lo que me querés decir, Señor? Y buscando y leyendo, ¿no? En este tiempo, leyendo un poco, hablamos de Jeremías, que le fue a predicar a este pueblo. El Señor le dijo: andá a predicarle porque va a venir el cautiverio, van a ser esclavos. Andá a hablarle para que se arrepientan, andá a hablarle, dale palabra para que se den cuenta y puedan volverse, ¿no? Y leyendo y buscando información, no lo sabía. ¿Sabés cuánto estuvo predicándole a este pueblo Jeremías? 40 años. 40 años predicándole. 40 años. No es que fue un instante, fue un fin de semana, fue una campaña, fue un evento. 40 años compartiendo. Por eso también fue escogido muy joven. Por eso de muchacho fue escogido para ir a predicarle. 40 años, porque no fue a un pueblo específico, como otros profetas que después capaz que vamos a ver, ¿no? Como Jonás. Jonás, por ejemplo, me gusta Jonás, fue a un pueblo específico, fue a Nínive. Tuvo que ir a Nínive, el Señor le dijo: tenés que ir a tal pueblo. Él no quiso, no quería ese pueblo. Después vemos capaz que un poco de Jonás. Pero él tenía que predicar a toda una nación. Él tenía que moverse, iban cambiando los reyes. Él iba, ¿no? Si vos lees en tal año, de tal año, el reinado de tal, y de tal año a tal año, el reinado de tal. O sea que iban cambiando los reyes, y él seguía predicando a Jerusalén, a Judá, al sur de Israel. Él predicaba la palabra, se movía entre los cosos. 40 años. No fue, vuelvo a decirte, una campaña, un fin de semana largo. 40 años. Y en 40 años el pueblo no lo escuchó. En 40 años el pueblo estaba cegado. El pueblo no le entraba ficha, como se dice. Él predicaba y le decía lo que iba a suceder, ¿no? Hablábamos de este joven que decíamos, el profeta llorón, que le decían, porque él lloraba porque él iba, predicaba y no le hacían caso y no lo escuchaban y seguían en lo mismo. Parte de esa tristeza que él tenía también era porque se le había pedido que no se case. El Señor le había dicho: ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor, no? Y escudriñando la palabra 16 del 1 al 4, en Jeremías 16 del 1 al 4 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que le den a luz y de los padres que engendren esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán preñados ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Este era el motivo que el Señor le dijo: no te cases, no tengas familia, porque en estos 40 años va a haber persecución, va a haber muerte. Así va a pasar con este pueblo. Por eso él sentía ese dolor, esa tristeza también que él tenía de este joven. Él capaz que pensó en algún momento decir: bueno, formar mi familia, tener mi esposa, ¿por qué no? Pero el Señor lo llama a esto y le dice: no, Jeremías, no te vas a casar, porque acá va a haber
grandes cosas. Acá no va a ser bueno lo que va a pasar acá. No va a ser bueno para las mujeres que den a luz, para las embarazadas, porque dice que van a morir de grandes enfermedades. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y Jeremías, ¿cuál era también su dolor? Él predicaba la verdad, él iba con palabra de Dios. ¿Qué pasaba? Había más profetas, no era el único, había más profetas. Pero ¿qué pasaba? Si leemos y escudriñamos, los profetas hablaban lo que el pueblo quería oír. Los profetas hablaban, sí, no, va a haber paz, no va a pasar nada, cuando iba a haber destrucción. No, vamos a estar bien cuando iba a haber guerra. No, vamos a estar bárbaros cuando iba a haber problemas. Entonces él le dolía eso porque el pueblo escuchaba a esos profetas lo que ellos querían escuchar, ¿no? Y cuántas veces, a veces queremos oír lo que queremos escuchar y no lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cuántas veces prestamos oído a otras cosas? Porque no, porque yo sé que lo que el Señor me va a decir va a ser bueno. Entonces prefiero buscar en otro lado. Y ese era el dolor de Jeremías también, la angustia que él tenía en predicar la verdad, lo que iba a pasar y decir, pero les vengo a dar palabra de Dios y ustedes están escuchando otra cosa. Por eso este dolor y como digo, 40 años predicándole que no, de lo que iba a pasar. Qué difícil es a veces para el hombre entender también, ¿no? Cuántas veces nos cuesta, como digo, capaz que buscamos, no, bueno, a ver, busquemos otra cosa, porque 40 años, ¿no? Y yo cuando leía y decía, Señor, 40 años y no entendieron, cambiaban de reyes, cambiaban de generaciones, hasta también eso, y no, sabemos que en el desierto estuvieron 40 años porque no entró esa generación, entró otra, o sea que los que venían, los hijos que venían o los nietos, tampoco escucharon. Tampoco quisieron escuchar. Y qué difícil está hoy el ir a predicar la palabra. Yo creo que a todos nos pasa, hay necesidad, hay mucha necesidad, pero es difícil también ir. Ayer vuelvo a compartir la experiencia de lo lindo que está haciendo el Señor, que estamos yendo a la plaza este sábado, de vuelta fuimos con el hermano Eduardo al hospital y hay necesidad. La gente capaz que está ahí, te mira y le decís, hermano, dice, ¿querés que oremos? Y bueno, y ahí se abren. Algunas personas dicen, sí, yo soy católica y bueno, y vamos a orar igual y te pedimos, hay necesidad. Hay mucha necesidad. La iglesia tiene que ir, el pueblo, nosotros tenemos que ir, pero el pueblo hay mucha dureza también a escuchar, a decir, no, bueno, el otro día, no, mi esposa estaba pidiendo un turno, estaba en la clínica pidiendo un turno y le dan tal fecha, le dicen no, tal, y mi mujer le dice no, ese día no puedo, miércoles no porque tengo iglesia, le dice mi esposa. No, la naturalidad de que a veces es verdad, yo también busco un turno, no, el miércoles no puedo, y le dice tengo iglesia. Ah, le dice, ¿a qué iglesia vas? Voy a una iglesia. Ah, no, le dice, ¿vas a esa iglesia que piden plata? Lo primero que le dijo fue eso. Le dijo, ¿vas a esa iglesia que te piden plata? ¿Viste? Yo ya me quería ir a la clínica a buscarla, ¿no? Yo ya digo, bueno, ¿quién era? ¿Quién te atendió que quiero ir a hablarle amablemente a esta mujer? Me dice, no, yo le dije, no, mirá, no nos piden nada. No, uno da porque siente, uno da porque quiere ofrendar o quiere diezmar. Pero así nos ven un poco afuera. Así nos ven y capaz que otras cosas también, ¿no? Pero lo primero que le dijo, ¿vas a esa iglesia que piden plata? Bueno, así está la sociedad, así está el mundo. Por eso, miles de años atrás, esto fue, acuérdense que si leen el libro de Jeremías, esto fue antes del nacimiento de Cristo, o sea que los años cuentan al revés, ¿no? Él fue llamado en el 620, más o menos, 627, antes de Cristo. Y antes de Cristo va contando para el revés, o sea que en el 580 más o menos es que fue el cautiverio, más o menos una fecha, tiro, no hay exacto, capaz que no lo tengo bien exacto, pero ya en aquella época había dureza y no querían escuchar lo que le estaban diciendo. Y yo decía un poco también con la palabra, ¿no? La palabra, ponerla por obra. Y cuando recibí la palabra decía, Señor, ¿y cuál es la palabra? ¿No? Y esta es la palabra. Esta es la palabra, ¿no? Y esta es la palabra que se le predicaba a este pueblo. Pero yo buscaba, digo, ¿qué pasaba en este pueblo? ¿Qué había? Buscaba información y leía lo principal, lo primordial o lo que reinaba en este pueblo, en este tiempo, era la idolatría. Lo principal era la idolatría. Eran idólatras a todo, a todo.
¿no? Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser que sean idólatras si tenían sus templos, compartían? Vos sabés que iban a los templos, congregaban en los templos, se reunían, leían los rollos y salían y afuera hacían sacrificios. Así estaba el pueblo en ese tiempo, a tal punto estaba. Imagínate el dolor de Jeremías, que le decía, pero están yendo a la iglesia, que lo podés leer, que muchas veces Dios le hablaba. Van a la iglesia, vamos a decirlo así, van al templo y salen y hacen sacrificios a dioses paganos, tenían dioses, estaban implementando, no, llevan acá sacrificios de niños. Eso estaba haciendo el pueblo, un pueblo idólatra. Había quitado, y cuando digo idólatra, cuando hablamos de idolatría, no es simplemente el tener una imagen. Muchas veces decimos la idolatría es tener una imagen, pero yo no tengo imagen. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo lo que saca a Dios del centro y lo pone en un costado para entronizar otra cosa, eso es idolatría. Ponele el nombre que quieras, poné la imagen que quieras o lo que vos quieras, eso es idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿y cómo este pueblo no entendía? Y te invito, si trajiste tu Biblia, un hermano me dijo, como predicabas vos, traje la Biblia. Dice, no me llevé muy rápido. No, yo voy a ir despacio. Lo que sí le dije es, no porque predique yo, todos los domingos tenés que traer la Biblia. No porque yo predique un domingo, tenés que traer la Biblia. Todos los domingos, todos los miércoles, cada vez que congregamos, que nos reunimos, tenemos que tener la Biblia. Y ya después vamos a ir ahí también. Y te invito a que vayamos a este pueblo idólatra que dice Éxodo 21, muy conocido. Éxodo 21 dice así. El nombre de este párrafo dice los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo decía, Señor, ellos comparten el rollo, comparten y leen la palabra, y decía que no había que adorar imágenes, no tenían que tener ídolos. Y lo principal de este pueblo era que tenían ídolos, adoraban imágenes. Yo digo, Señor, ¿qué pasa con la palabra? Y eso es lo que quiero apuntar, ¿no? En este tiempo, en estas dos cosas que me mostró Dios, la palabra y la oración. La pastora Lorena compartía el domingo pasado, ella terminando la prédica, hablaba sobre la palabra, sobre leer la palabra, sobre escudriñar. Y yo ya tenía más o menos en mente lo que iba a compartir y digo, Señor, primero me está expoliando lo que quería compartir y segundo, me está confirmando un poco lo que también quería hablar, ¿no? Sobre la palabra, sobre el conocimiento. Hay algo que Dios en este tiempo me marca que es Oseas 4, del 1 al 3. Después lo podés leer. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Otro profeta, Oseas, un profeta menor. Y Dios le dije, mi pueblo pereció, mi pueblo perdió, mi pueblo se destruyó, mi pueblo fue destruido, mi pueblo desapareció, mi pueblo se dispersó, mi pueblo desapareció. Estaban y de pronto no estaban más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con ese pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? No leer la palabra. No escudriñar la palabra, no buscar en la palabra lo que Dios nos quiere hablar. No podemos no tener conocimiento. Este pueblo que leía pero estaba pecando, iba a ser destruido por no prestar atención a lo que decía la palabra, por no poner en obra lo que decía la palabra. Eran idólatras y Dios le había dicho, no tengan dioses ajenos, no se inclinen ante nadie, y no prestaron atención a eso. Cuán importante es hoy en día escudriñar la palabra. Hermanos, te invito a que podamos leer todos los días, empezar a buscar, como yo te dije, el leer el libro de Jeremías u otro libro, pero que no puede ser que no tengamos un tiempo de lectura, un tiempo de escudriñar la palabra. No, me levanto a la mañana, leo un versículo, está bueno, pero
no es eso nada más. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de la palabra? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? Porque este pueblo no escudriñó la palabra que se le había dicho, no adoren imágenes, y estaban adorando imágenes y iban a ser destruidos por todos estos. Ellos rompieron el pacto que tenían con Dios, se olvidaron de Dios, lo dejaron de lado, porque idolatraban otra cosa, lo dejaron de lado, y lo dejaron de lado por no alimentarse, por no escudriñar la palabra. Si hubieran escudriñado, quiso que lo habrán leído, pero lo dejaron, lo abandonaron, ¿no? Lo que Dios había dicho en que no tengan dioses ajenos, y nada, les daba lo mismo. Dice que iban a la iglesia, y capaz que en un momento en el templo hablaban o compartían sobre esto, pero como leían o alguien les leía, les entraba o no les entraba, y seguían en la de ellos, seguían en su postura, en lo que ellos estaban haciendo. No querían oír la palabra. ¿Por qué? Se apartaron de la palabra, porque no la querían oír, no querían ser confrontados. Y la palabra a veces nos confronta, a veces la palabra nos dice, mirá, estás haciendo, acá le estaban diciendo, dejá lo que estás haciendo porque está mal, no está bien, y a veces nos confronta la palabra, pero la palabra es para bien. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cómo vamos a ir a predicar? Dijimos que hay necesidad afuera. ¿Cómo vamos a ir a predicar? Dios a veces nos da la palabra, correcto. A Jeremías le dijo, yo te voy a dar palabra, pero tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber, tenemos que conocer qué vamos a hablar. Si alguien nos pregunta o nos dice algo, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Creo que a todos en algún momento nos han venido a golpear la puerta, ¿no? Personas que predican una palabra, pero ellos están a través de su profeta, a través de ellos. Y si no tenemos conocimiento, ¿cuánta gente hay que ha entrado en eso? No, bueno, pero ellos también predican la palabra, y si vos leés, pero está dibujada, está engañada. Si no tenemos sabiduría, si no tenemos conocimiento, vamos a perecer, como dice Oseas. Si no vamos a poder, no digo entrar en una lucha, en una pelea contra otro, no es eso, pero tenemos que tener conocimiento. Si no, nos somos llevados de un lado para el otro, nos van llevando. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leerla. Como dije, Jeremías 36. Mirá lo que había pasado con la palabra. Mirá cómo estaba este pueblo. Mirá cómo estaba este pueblo cuando le hablaban de la palabra. Jeremías 36 dice, aconteció en el 4.º año de Joacín. Ves que si vos vas a leer Jeremías, hay varios reyes que han pasado el 4.º año, el 5.º año, que van subiendo cada uno. Vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Hacía tiempo, hacía años que él ya venía predicando. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Le dice, a ver, vos has predicado y no te escuchan. Vamos a hacer una cosa, le dice, vamos a ver de otra manera, dice el Señor. Agarrá y toda palabra que yo te he dado, escribíla. Escribí, agarrá los rollos, no había nada, escribíla en los rollos, y vamos a ver si de esta manera la entienden. Porque yo te mando a predicar, vos les hablás palabra de Dios y no entienden. Vamos a ver si de esta manera, a través de lo que está escrito, le puede llegar a entrar. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Llamó a alguien que le escriba. Él le dictaba todo lo que Dios le había mostrado y Baruc escribía. Después mandó a Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. O sea que mirá, a este profeta no lo dejaban entrar, a los otros sí, pero a este profeta que venía con palabra de Dios le habían prohibido la entrada. Vos no podés entrar. Entonces decía, bueno, andá vos, Baruc, llevá vos los rollos. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová, los oídos del pueblo. En la casa de Jehová el día de ayuno, y le leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades.
quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. O sea que le dice, vamos a intentar de esta manera. No te escuchen a vos, escribílas, andá a la iglesia, léelas, a ver si cuando lees esto ellos se entienden, cambian, se arrepienten y Dios perdona. ¿No? Hago un paréntesis, en Nínive, Jonás, había pasado esto. Dios le dice a Jonás, anda a Nínive a predicar, él va a este pueblo, no quería ir, él no quería este pueblo había destruido a su familia, por eso él después se enoja, pero él va, primero no obedece, después obedece, y era una prédica, de acá a 40 días Nínive va a ser destruidos, y en 3 días ese pueblo se arrepintió. Hasta el rey mandó a los animales a ayunar. Lee Jonás, son 4 capítulos. Léelo a Jonás. Hasta el rey comprendió la palabra. También estaban en cualquiera, pero cuando cayó este profeta y les dijo que iban a ser destruidos, se arrepintieron. Y Dios vio el arrepentimiento de este pueblo y no los destruyó. En otro tiempo sí, pero en ese momento no los destruyó. Vio el arrepentimiento. Y acá Jehová dice, bueno, a ver, escribílas, a ver si de esta manera la pueden entender, pueden cambiar la manera y la pueden comprender y puedan arrepentirse. Y Dios no los va a destruir. Bueno, hacen así, va y lleva y lo lee. Pasamos al capítulo 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. ¡Wow! Algo había pasado. Algo les había tocado. Escucharon y dijeron, che, algo pasa. Algo va a pasar con esto. Mirá lo que nos vino a través de la palabra. Vamos a llevársela al rey. Vamos a hablar con el rey, que el rey esto lo tiene que saber. Vamos al capítulo 22. Van, se presentan, llevan todo, se presentan, empiezan a leer. Y dice, capítulo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No había arrepentimiento, no había temor. El rey empezó a leer la palabra, le empezaron a leer y cuando leyó todo eso, lo cortó, lo rompió y lo tiró en brasero. No querían escudriñar la palabra. Y hoy, como vuelvo a decir, es un tiempo difícil. Tenemos que ser lectores de la palabra, más nosotros, los hijos. No puede perecer el pueblo de Dios por falta de conocimiento. No puede una iglesia destruirse por falta de conocimiento. No puede un hijo de Dios, nadie está libre de caer al pecado. Mire que el que esté firme, mire de no caer, dice la palabra. Pero no podemos decir, pero ¿cómo? ¿Está mal tener una virgencita? A mí nadie me dijo nada. No, porque la palabra dice que no. Está mal, yo no lo sabía. Podemos no conocer cosas, pero si leemos la palabra, si nos alimentamos, hermanos, si leemos, si escudriñamos, vamos a ser guiados y van a venir vientos, van a venir cosas que nos van a llevar de un lado para el otro, pero no nos van a hacer flaquear, no nos van a hacer caer como este pueblo que iba a ser destruido. Debemos escudriñar la palabra cada día más. Hoy tenemos muchas cosas, el internet, y está bueno y ayuda, y a mí me ha ayudado a buscar cosas, a buscar información, pero también sabemos que muchas cosas son mentiras, muchas cosas son engaños. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Él viene a matar, a robar, a destruir. Y también en internet, que todo, no, te paso esto y busqué aquello y alguien dice tal cosa, tenemos que ser sabios. Yo no te voy a decir que no mires internet o que no sigas a fulano tal, es decisión tuya. Lo que sí yo te voy a decir que lo primero que tiene que haber en tu lista y en mi lista es la palabra de Dios. Lo primero es esto. El resto podemos ir a buscar información, podemos ir a buscar relación, lo que dice acá no lo entiendo, ¿qué quiere decir? Podemos buscar otra versión, no está mal, pero esta tiene que ser lo primero, lo primordial, la palabra. Y si es en papel y escrita, mejor porque lo tenemos siempre. El celular, como digo, se puede quedar sin batería.
y nos quedamos sin batería y si no tenemos luz no lo podemos cargar. La Biblia en una vela la vas a poder seguir leyendo. Grandes personas, no estuve, pero me imagino que Lutero cuando escribía su tesis no tenía su última computadora y las luces, ¿no? A una vela escribiría ahí sus tesis, ¿no? ¿De qué? De lo que escudriñaba en la palabra, de lo que le había sido revelado en la palabra. Y si él se dejaba llevar por lo que le decían y no leía, no, pero pará, la salvación no es lo que me estás diciendo. Si Dios no lo llevaba a leer y a escudriñar la palabra, no sé qué hubiera pasado. Pero acá está la verdad. Tenemos que leerla, escudriñarla. Como te digo, en este tiempo estoy leyendo otro libro. Estoy con Samuel, con Reyes. Dios me ha mostrado de estar leyendo esos libros, de escudriñándolo. Más adelante volveré a leerlo y me faltan muchas cosas, ¿no? Un hermano me decía, hay maneras de leerlo, bueno, que a veces no, pero es difícil, no tengo el tiempo. Pero tenemos tiempo para ver un video que habla de la Biblia. Un video que dice tal versículo. ¿Y por qué en lugar de ver un video que habla de la Biblia, no vamos a la fuente, no vamos a la palabra? ¿Para qué buscamos en otra cosa y lo compramos? Vamos a la palabra. Aprovecha el tiempo ese de ver ese videito. Y está bueno y está bien, yo no estoy en contra, eso es decisión de cada uno. Pero aprovecha ese momento, anda a la palabra. No puedo, no tengo tiempo. Pero para verlo, búscalo acá. Porque si no, revoloteamos acá, picoteamos allá, buscamos buscamos el otro. Y también de esa manera le podemos buscar la forma, ¿no? Porque miro un videíto y si no me gustó lo que me dijo, listo, este no va, busco otro, este no va. Ah, este me gustó, este cierra a lo que yo quería escuchar. ¿Tá? Vamos a la palabra, hermano, la fuente de vida, todo, ¿no? En este tiempo también he escuchado muchas veces, y es verdad, que la pandemia ha cambiado las cosas. Es verdad que hubo un antes y un después, pero déjame decirte algo, que la palabra de Dios es ayer, hoy y por siempre. Amén, la palabra de Dios no ha cambiado. Que la pandemia ha hecho cosas que ha cambiado, sí, la manera capaz de comunicarnos, tuvimos que empezar a comunicarnos, a aprender ciertas cosas, pero la palabra de Dios, creo que aún más en pandemia, es cuando más tendríamos que haber estado agarrados de la palabra, aferrarnos a la palabra, porque durante la pandemia muchos cristianos se enfriaron, muchos hijos de Dios se enfriaron. El enemigo hizo lo que quiso en ese tiempo, fueron dureza, y ahí es donde más tendríamos que habernos agarrado, escudriñar la palabra para no flaquear. Fue un tiempo difícil para todos lo hemos vivido. Nadie creo que ha estado en otra generación más atrás que hablaban de una pandemia que hubo antes. Fue nuevo para todos, creo que nadie lo había vivido. Fue una experiencia nueva para todos, pero en eso teníamos que haber escudriñado más la palabra. Han hecho cálculos de cuántas iglesias se han cerrado, hermanos. Iglesias que se han cerrado durante la pandemia. Y ahí es cuando en ese tiempo, si bien no podíamos salir, pero los cristianos era cuando más teníamos que estar fortalecidos. A ver, tiempo teníamos porque estábamos en casa. ¿Y qué? Y hay tiempo para leer, tiempo para escudriñar. Tenemos que aprovecharnos. La palabra está vigente hoy en día. Y mi pueblo, si no lee, si no escudriña, hasta lo que yo te estoy compartiendo, hermano, llévalo, buscalo en la palabra, no te quedes con un versículo. Como decía Lorena el otro día, y es verdad, y es algo que a mí me enseñaron de muy chico y yo lo hago. No me quedo con un versículo, me gusta ir antes, 2 o 3 más arriba, 2 o 3 más abajo. ¿Por qué tal palabra? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se dijo esto? Tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra, como decíamos, la adoración a Dios, la constante adoración, alabanza a su nombre, pero también leer su palabra, escudriñarla. No traer la palabra porque va a predicar a alguien, sino todos los días. ¿Tá? ¿Cuántas veces antes se veía? No digo, los tiempos van cambiando, pero hay cosas que no se puede cambiar, ¿no? Antes veíamos por la calle un domingo a la tarde, vos veías a un hermanito de saco, corbata y la Biblia, sabías que iba a la iglesia, ¿no? Y hasta bajabas el vidrio, Dios te bendiga, ¿no? Porque sabíamos, y hoy en día es más cómodo el celular y está bueno, pero no nos tiene que avergonzar. No nos tiene que avergonzar de que vayamos con la Biblia abajo del brazo. No nos tiene que dar vergüenza porque Jeremías dijo, yo no sé hablar, yo estoy con vos, Jeremías. Yo voy a estar con vos. Y si se quieren burlar, que se burlen, lo que sea. Yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me va a defender, quién me va a cuidar. Y tengo que tener, ¿qué nos enseñaron a todos? ¿Qué es esto para el cristiano? Es nuestra espada.
es la que peleamos la batalla todos los días, ¿no? Y yendo al celular, si se me acabó la batería, me quedé sin espada. Es como un soldado que si no, te quedaste sin bala. Esto, por más que pase lo que pase, hay con letras grandes, yo con letras grandes todos los días, mejor para mí, si no los lentes, hay versiones más nuevas, más chicas, más lo que sea, pero tenemos que volver a escudriñar la palabra y amarte, aparte de la palabra. Otra cosa que siento en este tiempo es la oración. Jeremías oraba, capítulo 7 de Jeremías. 7:16. Lorena lo había compartido. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No? Dios no lo quería oír, Dios estaba enojado con este pueblo, pero aún así Jeremías seguía orando. Aún así Jeremías no dijo, bueno, listo, ya está, voy, no voy. Él seguía clamando por ese pueblo, él seguía llorando por ese pueblo, él seguía doblando rodillas por ese pueblo durante esos 40 años. 40 años de angustia, porque no es que iba a una ciudad y bueno, sí, acá logré que se arrepientan y ahora vamos a otra, no, y no pasa nada, y cambian de rey y no pasa nada, y siguen en su idolatría. Era una constante lucha. Creo que cualquier persona hubiera dicho, ya está, abandono, listo, me voy. 1 año, 2 años, basta, Señor. Pero el Señor le mandó y él fue obediente a su palabra. Y él oraba por este pueblo. Y si lees más arriba, dice, por ejemplo, capítulo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. Y aquí yo lo veo, dice Jehová. Habla de eso, de lo que hacían en la iglesia, de lo que hacían en el templo. Por eso le dice, no ores más por este pueblo. No ores más porque yo no te voy a oír. Pero él seguía orando. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Hablábamos de nuestro tiempo de lectura de la palabra. ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad? No, bueno, yo también, Lore compartía eso, no tengo un ratito, comparto, me busco el tiempo. No puedo orar. No, la verdad que estoy tapado con el tiempo. Pero sí tengo tiempo para el video. Dejemos el videíto. Dejemos eso que para después. Si nos sobró tiempo, miremos el video, pero vayamos a lo primero. Y te puedo asegurar que si invertimos más tiempo en lo primero, no te va a ir a importar a ver esos videitos o eso que nada. Compartir la palabra, lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Daniel, vamos a buscarlo. Daniel, un poquito más adelante, después de Ezequiel. Daniel 6. Daniel 6:10. Habían sacado un edicto, lo andaban buscando a Daniel. Estaban buscando que caiga en algo, le estaban buscando algo. Le dijeron algunos, Señor, al rey, sacó un edicto que no se puede orar, que al único que se puede inclinar es a vos, no hay que adorar a nadie. Y cuando él se enteró que ese edicto había salido, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ¿no? Y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. 3 veces al día. 3 veces al día abría su ventana y se inclinaba y oraba y pedía a Dios, tenía esa intimidad, esa comunión con Dios. No le importaba lo que habían dicho, no se puede orar, no se puede hacer esto. No le importaba, él quería tener esa intimidad, esa comunión con Dios y lo seguía haciendo. Capítulo 10, después de Daniel, léelo. Él ve cómo estaba su pueblo, que también estaba mal, y empieza a ayunar, empieza a orar, a clamar a Dios. Me encanta, Daniel 10, después léelo, empieza a orar y ve que no pasaba nada. Pero él seguía orando, él seguía clamando hasta que al día 21 de oración, de clamor, de ayuno, de estar humillado, se le aparece el ángel y le dice, no ores más, Daniel. Y le dice, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a orar, fue oída tu oración. Lo que pasa es que no pude venir antes, dice.
hacía 21 días que yo tenía que venir. Ese tiempo que él estuvo orando. Desde que él se puso a orar, la respuesta estaba. Pero el ángel durante 21 días no pudo ir. Pero él no dejó de orar. Al día segundo, al tercero, al cuarto, al día 10 no dijo, no pasa nada. ¿Para qué voy a seguir orando si no veo respuesta? Nada. Siguió orando, sabiendo que la respuesta estaba. Jesús iba al templo a orar. Jesús iba al templo. Jesús, ¿sabe lo que hacía? ¿Te cuesta levantarte? Él se levantaba de temprano, antes que el resto se levantaba. Y hay capítulos que a veces yo lo leo y no recuerdo ahora, pero a la mañana dice, iba a un pueblo, sanaba. Al mediodía estaba en otro lugar, sanaba. Y las multitudes, porque sabemos que no era que estaba tranquilo, lo rodeaban. Vamos acá, vamos allá. A la noche terminaba en una casa orando y dice que a la mañana se levantaba temprano y iba a orar. Jesús, ¿le era necesario a Jesús buscar oración? Aquel que hacía milagros, aquel que sanaba, aquel que levantaba a los muertos, ¿le era necesario? Sí, le era necesario para poder levantar a los muertos de la tumba, para sanar a los enfermos. Le era necesario tener esa relación con su Padre todos los días. Aún antes de ir al monte, a la muerte, fue al Getsemaní, fue al monte a orar. Fue a clamar y dice que su oración era tan grande que hasta como gotas de sangre caían de su cabeza. Él oraba. ¿Cómo no vamos a orar nosotros? ¿Cómo no? Bueno, no tengo tiempo y bueno, no, yo no sé, que ore otro. ¿No lo querés hacer público? Bárbaro, no hay problema. Pero hacelo en la intimidad. Entrá en intimidad con Dios, orá a Dios. ¿Qué pasa? Que la iglesia también perece por falta de conocimiento. ¿Cómo era revelado todo esto a Jeremías? En la oración. Cuando él oraba, cuando él intercedía, le era revelado todo esto a Jeremías. Pedro, Hechos 3. Hechos capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían al templo. ¿Y qué era esa reunión? ¿Quién lo tiene? ¿O quién se acuerda? Había una reunión, era la hora novena de esa reunión y subían. ¿Por qué? Era la reunión de oración. Iban a la reunión de oración todos los días. Acá la tenemos una vez a la semana, los miércoles, a las 19 horas. Desde ya están todos invitados. Y acá era todos los días había culto de oración. Lo llevamos un poco al día de hoy. Todos los días había culto de oración. Y Pedro y Juan subían, no decían, no, bueno, somos los discípulos, estuvimos con Jesús. Nosotros, a ver, un poco más. Iban a orar, no dejaban de orar. Pablo, 22:17 también dice que iba al templo a orar. ¿Y qué pasaba cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, cuando estaban en la cárcel? ¿Qué hacía el pueblo? Oraba. ¿Qué hacía el pueblo mientras ellos estaban encarcelados? Oraban por ellos. En Hechos, cuando empieza el libro de Hechos, Pentecostés, ¿qué estaban haciendo esos 120? Orando. El Señor le dijo, quédense acá, no se vayan. Y podían haber dicho, bueno, qué sé yo, no pasa nada, un día, 2 días nos vamos. Estaban orando, no dejaban de orar, oraban sin cesar, permanentemente. Josué 1. Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Era un rollo, era distinto, pero hoy en día lo llevamos acá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no, pero de día trabajo y de noche duermo, o si no duermo y no trabajo, ¿y cómo? El Señor dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche lo vas a leer, de día y noche lo vas a escudriñar, vas a orar y al Señor, ¿qué me querés hablar con esto? ¿Y para qué? ¿Para qué día y noche tengo que leerlo? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Amén. ¿Para qué lo voy a leer? Para hacer todo lo que acá me dice.
y voy a hacer todo lo que el Señor me habla a través de su libro. Para eso lo voy a leer. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces voy a leer para aprenderlo, para ponerlo en práctica y me va a ir todas las cosas bien. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, lee de día y de noche, meditemos en esto, pongamos en práctica lo que nos dice acá y en conclusión nos va a ir bien. Amén. Lo dice la palabra, no lo digo yo, y se lo dijo el Señor a Josué. Le dice, Josué, como estuve con Moisés voy a estar con vos. No te apartes de la palabra, meditá en ella día y noche y pon en práctica lo que dice. Si dice a este pueblo, no adoren imágenes, no adoren imágenes. No se postren, no se inclinen, no sean idólatras, porque así les va a ir. Si hubieran puesto en práctica lo de que decían los mandamientos, iba a prosperar, iba a ser un pueblo próspero y no iba a pasar por el cautiverio que tuvieron que pasar. ¿Cuántas veces hablamos de un avivamiento, ¿no? Y queremos un avivamiento. Los grandes avivamientos, y lo hemos hablado y se ha compartido, comenzaron con hombres y mujeres orando. Con hombres y mujeres doblando rodillas y clamando por un avivamiento. Así comenzaron los grandes avivamientos, las grandes campañas, de esa manera, orando. Como digo, la pandemia ha traído cambios. No podemos decir que no, que la pandemia no ha traído cambios, pero la palabra sigue vigente. La palabra sigue vigente, ayer, hoy y por siempre. Dios no cambió en la pandemia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que podemos haber cambiado en la pandemia por nosotros somos nosotros. Dios no cambió, Dios no desapareció 1 año y medio, 2 años. Dios estuvo siempre con nosotros. Amén. Para ir terminando, te comparto esto, que era lo que el Señor me puso. ¿No? De esta palabra. La palabra se va a cumplir y tenemos que conocer la palabra. ¿Qué palabra se va a cumplir? ¿Qué palabra va a apresurar el Señor? Para este pueblo era la destrucción. Si no se arrepentían de lo que estaban haciendo, iban a ir en cautiverio. Si no se arrepentían si no dejaban lo que estaban haciendo, iban a ser destruidos. Esa era la palabra, ¿no? Pero hay más palabras. Hay más palabras. Este era en el libro de Jeremías, pero el Señor apresura su palabra para ponerla en obra, ¿no? Y yo me preguntaba cuando el día que fue descubierto, Señor, ¿y cuál es la palabra que tenés para mi vida? ¿Cuál es esa palabra que querés hablarme? ¿Cuál es lo que me querés decir? ¿Qué es lo que me querés decir? ¿Dónde está esa palabra que me querés hablar y que vos vas a apresurar para ponerla por obra? Te invito, te desafío a que puedas buscar la palabra todos los días. Que pueda leer, como dije, es feo cuando uno lee Oseas y digo eso, ¿cómo pereció por falta de conocimiento? Cuando Dios dice, si quieren sabiduría, quieren conocimiento, pidan y yo les voy a dar, dice el Señor. Pídanme y yo me voy a revelar, yo les voy a mostrar. Pero no puede ser que una iglesia desaparezca, una iglesia se borre por falta de conocimiento o por errar. Cuando tenemos el conocimiento en nuestras manos, tenemos la revelación, todo lo demás está bien, no está mal y está bueno estudiar, hacer cursos, aprender, ir a seminarios, está bárbaro, porque eso nos ayuda, nos abre más el entendimiento para mejorar, pero lo primero está en la palabra, lo primero está acá. Tenemos que ir a la palabra, a los pies, escudriñarla, pero no puedo, pedir revelación. Si no hay algo que no entiendas, hay líderes, hay hermanos que podemos compartirla. El año pasado tuvimos, creo que todos participamos de algún encuentro pequeño donde se compartió la palabra. Ahí hay un líder para poder compartir, hay pastores, líderes para poder decir, Dios me mostró esto, ¿qué me quiere decir? Pero vayamos, este es nuestro alimento diario, porque como le dijo a José, vos buscá esto y pon en práctica todo lo que está acá y te va a ir bien. No es que pon en práctica lo que está acá y después vemos cómo te va a ir. Vamos a ver, vamos a evaluar. Dice que si vos meditas en esto día y noche y pones en práctica todo lo que esté acá,
Tus caminos van a ser de bendición. Tu vida va a ser de bendición. Tu familia va a ser de bendición. Tu ministerio va a ser de bendición. Tu trabajo, donde estés, va a ser de bendición. Porque el Señor lo dice, yo voy a estar con vos. Y que podamos buscar a Dios en intimidad. Que podamos tener esa comunión. Acá hay mucha gente de muchos años de iglesia, pero importa los años, como digo siempre, todos los días tenemos que ser lectores, escudriñadores de su palabra, entrar en oración. Necesitamos eso. Hay mucha necesidad afuera. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos. No seamos como este pueblo que leía la palabra y no hacía caso, seguía haciendo sus cosas. Tenemos que estar preparados ante lo que se levante, ante lo que se venga, ante los problemas, las adversidades. Tenemos que ir a buscar a Dios en oración, en intimidad, lo que Él nos quiera mostrar, lo que Él nos quiera revelar. Acá dice que oraba, este profeta oraba. Viene a la mente Samuel. Samuel, cuando se despide del pueblo porque ya no iba a ser más profeta, fue el último profeta, porque el pueblo quería un rey, quería rey, otra vez el pueblo, ¿no? Se le había hablado, se ha dicho, queremos rey, levantan a Saúl como rey y él termina su discurso de despedida, como le digo yo, haciendo un milagro, haciendo algo ante el pueblo, y el pueblo le dice, Samuel, por favor, no dejes de orar por nosotros. Y este profeta le dice, no peque yo a Jehová si dejo de orar por ustedes. Él era un pecado para él. Él lo veía como un pecado dejar de orar por el pueblo. Eso era el pecado. Así que cuando vos digas, bueno, hoy es tarde, hoy no voy a orar. Uy, pero hoy se me fue el tiempo. Hoy mirando videitos cristianos se me fue el tiempo y no pude orar. Samuel lo veía como un pecado no orar. Así lo veía él. Así lo veía él. Que sea nuestro anhelo decir, Señor, ya me voy a levantar, ya es mi hora para tener mi intimidad, mi comunión. Y cuando empieza eso se genera el hábito, las ganas, la comunión, el querer estar a solas con Dios, el querer escudriñar. Tiene que ser nuestro deseo. Hay algo que a todos nos gusta, cada uno sabrá, y apartamos el tiempo y el momento para hacerlo. Que este sea nuestro alimento, la necesidad diaria. Esto es nuestro alimento espiritual, la palabra y la oración. La palabra y la oración. Amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, ponerte de pie. Vamos a estar orando por esta palabra, por esto que el Señor ha hablado a mi vida y me ha permitido compartirlo a ustedes en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Tu palabra es alimento a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, Señor, no ha pasado de moda. Tu palabra está vigente hoy en día. Tu palabra está vigente cada día más, Señor. Como digo, se ha dicho tanto que en la pandemia ha sido un antes y un después. Y sí, capaz que muchas cosas, hasta en lo laboral, Señor, han cambiado muchas metodologías de trabajo, Padre. Pero tu palabra no ha pasado de moda. Tu palabra no ha sido cambiada. Tu palabra no ha sido transformada, Señor. En la pandemia no es que se agarraron y según los cánones de la Biblia quitamos un libro, ponemos otro y ahora tenemos unos nuevos versículos. No, Señor. En plena pandemia, Señor, es cuando aún más tendríamos que habernos aferrado a tu palabra, Señor. Muchas almas se enfriaron, muchos se apartaron, Señor. Muchos dejaron de buscarte, Señor, en ese tiempo. Y en esos tiempos difíciles es cuando más debemos aferrarnos a ti, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más. Ayúdanos a buscarte, Señor, a reconocer, como le dijiste a Josué, no te apartes de esto y pon en práctica todo lo que está acá y te va a ir bien y vas a prosperar. El Señor lo promete y tú no eres hombre para prometer y no cumplir. Tú no eres hombre para decir una promesa y después decir, bueno, no, era mentira, era un chiste. Eso lo hace el hombre. Tú lo que dices lo prometes, Señor. Y yo he vivido y vivo diariamente y trato de hacerlo conforme a tu palabra, Señor. Y soy prosperado y me va bien. Hay momentos difíciles, hay momentos de flaquedad, hay momentos de debilidad, hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza, Señor, es verdad.
nos ha pasado a todos, somos humanos, Señor, pero en esos momentos es cuando más debemos aferrarnos a tu palabra, es cuando más debemos escudriñar, Señor. Padre, no podemos perecer por falta de conocimiento, lo tenemos a nuestro alcance, Señor. En toda casa, en toda hogar hay una Biblia. Ahora la tecnología, tenemos la facilidad, Señor. Hoy es más fácil que antes, Padre, pero, Padre, no somos un país donde se nos persiga por leer la Biblia, porque déjame decirte, hermano, que hay países donde te matan por tener una Biblia, te matan, no vas a la cárcel, te matan por tener una Biblia. Y esas personas, esos hombres y mujeres anhelan tener una Biblia y la leen, y si tienen una, la leen oscura, la leen en secreto, en voz baja, y que no se entere nadie, y que prohibido decir que en casa hay una Biblia, porque llegan y te matan, te destruyen toda tu familia por tener una Biblia. Y hoy en nuestros hogares te puedo asegurar que más de una Biblia tenés, y está ahí y la agarro cuando tengo que venir a una reunión, o la agarro, bueno, me dijeron que tenía que leerla, o nada, o está ahí. Y hay hombres y mujeres que mueren por tener una Biblia. Hoy vos podés, igual que yo, caminar por la calle con una Biblia en la mano y nadie nos puede hacer nada. Hoy esa persona en otros países, y está pasando ahora, no antes ni iba después, ahora está pasando que te matan por tener una Biblia en tu casa. Y nosotros dejamos pasar el tiempo, y después, y más adelante, y ya la voy a agarrar, Señor. Te prometo que ya voy a agarrar la Biblia. Mira, ahora cuando termine con esto, te prometo que no prometemos cosas, hermano. No le hagamos promesas a Dios que después no vamos a cumplir, porque nosotros sí somos hombres y mujeres que prometemos y no cumplimos. Si vas a prometer algo, si vas a hacerlo, hacelo. Hacelo, ponete a leer la palabra, ponete a escudriñar. Que no seamos una iglesia y un pueblo que pereció por conocimiento. No te quedes, y está bien, tenemos una autoridad, tenemos un pastor que predica la palabra, pero no te quedes con eso, escudriñá vos en tu casa, léelo, anotalo, los versículos que yo te compartí hoy, si los anotaste, buscalos después, léelos. Porque como a mí Dios me habló de una manera, a vos Dios te puede hablar de otra manera y te puede mostrar de otra manera. La Biblia no es un libro, no es una novela que la leemos de comienzo a fin y terminó y qué lindo y lo guardo en la biblioteca y después en otro verano la agarro y la vuelvo a leer. Es un libro de vida, es un alimento diario, es nuestro diario vivir, es el alimento. Cuando pasás 2 o 3 días sin comer, tenés hambre y necesitas comer algo y estás desfalleciendo y agarrás y comés lo primero que encuentres. Así tiene que ser la palabra para nuestra vida espiritual. No podemos dejar de alimentarnos espiritualmente no leyendo la palabra. Tenemos que orar, hermanos. Como te decía, hoy en este momento hay hombres y mujeres que oran en silencio. De pensar, tener un micrófono con alabanza y como estamos celebrando hoy, también son asesinados, también son muertos, los persiguen y se los destruyen. Se reúnen en secreto, no pueden decir que son cristianos, no pueden predicar la palabra, si lo hacen es en secreto. Igual, ¿a quién le predican? Tienen que tener discernimiento a quién le predican o le comparten, porque si era otra persona los denuncian, van, los matan. Entran a sus hogares, matan a su esposa, a su esposo, a los hijos. Y es verdad lo que te estoy diciendo. Si sos de mirar internet, búscalo y lo vas a ver. Que no te estoy diciendo nada de lo que sea verdad, lo que te estoy declarando ahora. Busquemos de su palabra, entremos en intimidad, en comunión. Estos hombres, estos profetas, estos sacerdotes, en las prédicas se nos dijeron que Dios nos llama a ser profetas a las naciones, a predicar, que nos llama a destruir, a derribar, a construir. El Señor nos llama a eso. Y estos profetas aún oraban, clamaban. Como te digo, el mismo Jesús tenía la necesidad de orar. Él, siendo Dios aquí en la tierra, iba de mañana y oraba y clamaba a su Padre. Y cuando sanaba y cuando lo estaban matando, aún decía: Señor, perdónalo, no saben lo que hacen.
Él oraba y clamaba. En el Getsemaní le dijo, porque era hombre como vos y como yo. Y cuando le fue revelado todo lo que iba a suceder, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a continuación dijo que no se echa mi voluntad, sino la tuya, Señor. Fue obediente en la palabra y fue obediente hasta la muerte. Se le había sido revelado lo que iba a suceder y fue obediente. Padre, ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo a buscar más de ti, Señor. Que no seamos un pueblo pobre espiritualmente, pobre en falta de conocimiento, que seamos un pueblo rico en la palabra, un pueblo que se nutra en la palabra, un pueblo que quiere conocer cada día más, un pueblo que anhela todos los días querer más y más y más de ti, un pueblo que lleva las necesidades en oración, un pueblo que quiere moverte, Señor. Padre, porque tú le dices, no ores más. No ores más porque no voy a cambiar mi decisión, le dijiste a Jeremías. No ores más. Quiere decir que si seguía orando y había un cambio, Dios podía cambiar la decisión. La oración puede mover el brazo de Dios. Es que Dios iba a destruir Nínive. Dios lo iba a destruir y Jonás fue y les predicó y les dijo, la prédica fue tan simple como decir, de acá a 40 días Nínive se iba a ser destruida. Y el pueblo se arrepintió, ayunó, oró. Y Dios vio eso y no los destruyó. Pero no vio lo mismo en este pueblo. Durante 40 años vio que no pasaba nada y que no hacían caso y que seguían siendo idólatras y seguían en sacrificios. Y Dios le decía, mirá que va a pasar esto. Se lo mostró en la palabra, se lo mostró a través del profeta y se lo mostró en la palabra escrita. Dijo, a ver, vamos a hablar, vamos a buscar otra manera, dijo el Señor. ¿Podés entender, hermano, que Dios dijo, voy a buscar otra manera de hablarles? Porque no me entienden hablando a través de mi profeta. Jeremías, escribí todo. Andá y léeselo. Y destruyeron la palabra de Dios. La prendieron fuego a la palabra de Dios porque no querían oír la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Habla, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Aquel que todo lo escudriña, aquel que todo lo conoces. Ministranos en este tiempo. Háblanos. Queremos oír tu voz, Espíritu Santo de Dios. Aquel que tú ascendiste y dejaste al Consolador, que es nuestro Espíritu Santo. Háblanos en esta noche. Y tú es el que traes poder de convicción, Señor. No soy yo. No soy lo que yo pueda decir, sino el Espíritu Santo es el que trae poder de convicción. Es tu palabra llenando nuestros corazones. Llénanos, tócanos, Señor. Háblanos, revélate en esta noche. Abrí tus oídos, hermano, hermana. Déjate ministrar por el Señor. Déjate tocar por el Señor en esta noche. Él quiere hablarte. Oí su voz como a través de este profeta. Oyó sus oídos y escuchaba la voz de Dios. Entra en intimidad. Charla con Él. Habla con Él. Contale qué te pasa. Contale cómo estás. Contale tu gozo, tu alegría, tu tristeza, tus problemas, tus debilidades, tus aflicciones. Aquello que te cuesta entregar. Contáselo. Está abierto el acceso. La cruz nos dio libre acceso ante su presencia. No hay protocolo, no hay que llenar papeles, no hay ningún requisito. Las puertas están abiertas. El Señor te dice y me dice, vení a mi presencia, vení a orar, vení, charlemos, vení, quiero conversar con vos. Vení, quiero hablarte, quiero decirte, esto no está bien, en esto te estás equivocando, esto está mal. Esto sí está bien, anda por este camino, hace esto, hace el otro. El Señor te quiere hablar, me quiere hablar. El Señor quiere manifestarse a su pueblo y a su iglesia en el nombre de Jesús. Él quiere hablarnos en esta noche. Él no quiere que seamos un pueblo que parezca un pueblo que se muere por falta de conocimiento. Él quiere que seamos un pueblo vivo, un pueblo que vive su palabra, un pueblo que ora, que clama, que ayuna, que alaba, que intercede ante su presencia. Un pueblo que predica la palabra y que conoce la palabra. Un pueblo que por más que venga lo que venga, no va a ser corrompido. Un pueblo que venga la doctrina que venga, no va a ser llevado por vientos, por corriente, sino un pueblo que está bien plantado, que es la roca Jesucristo. Dios quiere un pueblo que esté parado firme sobre la roca, que no se deje llevar por falsas doctrinas, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y el tiempo cada vez está más cerca, hermano.
El tiempo cada vez se aproxima más. Por eso debemos estar firmes. El que esté firme, mire de no caer, dice la palabra. Todos los días, hermanos. No hay tiempo, no hay años, no hay conocimiento, no hay años de congregación, no hay curso de teología, no hay nada, Señor. Tu palabra. No podemos presentar, no, pero yo, ¿sabés cuántos años hace que vengo? Vos sabés cuántos cursos tengo. Está bárbaro y está bueno y está bien. Pero es tu palabra, Señor, tu palabra que escudriñemos de día y de noche. Y no solamente que la leamos, sino que ¿qué le dijiste a Josué? Que la ponga en práctica. No leas por leer. Para eso sí, lee una novela. Si querés leer por leer, lee un libro, lee la novela, nada. Pero si vas a leer con convicción y creyendo que lo que pongas acá va a ser bien y va a prosperar tu camino, así lee la palabra. Así léela, Señor. Hoy escudriño tu palabra y lo que me enseñes en tu palabra lo quiero poner en práctica. Porque sé que eso me va a prosperar y me va a hacer bien. Y no me quiero apartar ni de día ni de noche, sino en todo momento meditar en tu palabra, Señor. Y luego orar juntos con hermanos, con mi hermana, con mi hermano. En los cultos de oración, en los momentos de oración, venir y clamar, Señor. Cuánta necesidad tenemos de doblar rodillas, Señor. Ya lo vivimos, como digo, en la pandemia nos encontramos que de pronto no podíamos congregar, no podíamos. Hoy tenemos de vuelta. ¿Y qué pasa? Aprendimos la lección, aprendimos lo que vivimos en la pandemia, que no podíamos congregarnos, y ahora decimos, no me quiero perder un culto, o volvemos de vuelta a lo mismo, a la comodidad. Bueno, yo entiendo, yo te puedo entender todo lo que vos me puedas decir, yo te lo entiendo. Esto, lo otro, yo te lo puedo entender. Pero no es conmigo, hermano. No es conmigo. No es por la invitación del pastor o nosotros que tenés que venir el miércoles. No es porque te decimos el miércoles hay culto de oración. Es porque el Señor te dice que los miércoles hay culto de oración. El Señor te dice, vení, orá, vení, clamá. Vení que yo voy a sanar esa enfermedad. Vení que yo te voy a librar de la depresión en la que estás. Vení que yo te voy a prosperar con un trabajo nuevo. Vení a orar por tu familia y va a haber bendición en tu hogar. Pero vení a orar, vení a clamar ante mi presencia. Así yo bendeciré a mi pueblo y bendeciré a mi iglesia y bendeciré tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.